La llamada telefónica llegó a las 2:17 de la madrugada. Amale Whitmore siempre había tenido el sueño ligero. 35 años de maternidad la habían entrenado para despertarse ante el más mínimo sonido. Pero esa noche, no fue un sonido lo que la despertó. Fue el silencio. El espacio vacío a su lado en la cama. Lentamente extendió la mano, tocando solo sábanas frías. Daniel no estaba allí. Al principio no pensó nada extraño. Tal vez había ido a la cocina. Tal vez no podía dormir otra vez. Últimamente, el sueño se le escapaba como un ladrón en la noche. Pero cuando Amale caminó por el pasillo, vio algo que hizo que su corazón se tensara. La puerta del armario estaba abierta. Y la maleta de Daniel ya no estaba. Pero para entender cómo un hombre puede salir silenciosamente de un matrimonio de 35 años, hay que volver al principio. Volver al día en que Daniel Whitmore vio por primera vez a Amale Njeri. Era el verano de 1988 en Chicago. Daniel Whitmore tenía entonces 26 años, un joven empresario estadounidense que creía que el mundo estaba esperando a que lo conquistara. Alto. Guapo. Seguro de sí mismo. El tipo de hombre que entraba en una habitación y hacía que la gente mirara dos veces. Pero en el momento en que vio a Amale, olvidó a todos los demás en la sala. Ella estaba de pie cerca de una ventana en un evento de networking, hablando suavemente con alguien mientras sostenía una copa de vino. Su piel era profunda y radiante, como caoba pulida. Su postura era recta, elegante, casi regia. Su cabello rizado y oscuro enmarcaba un rostro que transmitía tanto fuerza como calidez. Pero lo que atrapó a Daniel no fue solo su belleza. Fue su calma. Mientras todos los demás en la sala intentaban impresionar a alguien, Amale parecía completamente cómoda simplemente siendo ella misma. Daniel caminó hacia ella. «Disculpe», dijo con una sonrisa encantadora. «Pero siento que si no me presento ahora, me arrepentiré el resto de mi vida». Amale lo miró. Y entonces rió. No por cortesía, sino de verdad. «Bueno», dijo, «esa es una forma bastante dramática de empezar una conversación». Daniel sonrió. «Daniel Whitmore». Ella extendió la mano. «Amale Njeri». «¿Qué significa Amale?», preguntó él. Ella inclinó ligeramente la cabeza. «Significa la hermosa en zulú». Daniel sonrió. «Bueno, supongo que tus padres eran personas muy honestas». Y así. Una historia comenzó. Amale había nacido de un padre keniano y una madre nigeriana, ambos profesores que creían profundamente en la educación, la disciplina y la dignidad. Creció entre culturas. Tradiciones africanas en casa. La vida estadounidense fuera. Eso le dio algo especial. Un equilibrio. Una fuerza silenciosa. Daniel estaba fascinado con ella. No solo por su belleza, sino por su mente. Ella entendía de negocios. De números. De estrategia. En menos de un año eran inseparables. En menos de 3 años. Estaban casados. Su boda fue pequeña, pero inolvidable. Amale llevaba un sencillo vestido color marfil con bordados africanos tradicionales alrededor del escote. Daniel no podía dejar de mirarla. Cuando el oficiante le preguntó si la amaría en la salud y en la enfermedad, respondió tan fuerte que toda la sala estalló en risas. Por supuesto que sí. Y durante mucho tiempo. Cumplió esa promesa. Los primeros 10 años de su matrimonio fueron mágicos. Construyeron negocios juntos. Pequeños restaurantes. Una empresa de catering. Más tarde, algunas inversiones inmobiliarias. Amale tenía una mente increíble para la organización y la planificación financiera. Daniel tenía el carisma y la audacia para perseguir oportunidades. Juntos, eran imparables. Los amigos solían decir que eran el equipo perfecto. Pero Daniel tenía una costumbre. Cada vez que había que firmar documentos para un nuevo negocio, sonreía y decía: «Ponlo a nombre de Amale». Al principio ella se reía. «¿Por qué?». Daniel se encogía de hombros. «Eres más responsable que yo. Y además, si algún día pasa algo, quiero que tú estés protegida». Amale le creía. Porque cuando confías completamente en alguien, nunca imaginas que podría estar construyendo una tormenta que tú no puedes ver. Su hijo Malik Daniel Whitmore nació 5 años después de casarse.
Heredó la altura de su padre y los ojos observadores de su madre. Desde el momento en que pudo caminar, mostró la personalidad de un protector. Luego llegó su hija Amara Lynn Whitmore 4 años después. Dulce. Curiosa. Creativa. Ama le solía decir que Amara tenía el alma de una artista. Su hogar estaba lleno de risas. Cenas familiares. Viajes de fin de semana a la hermosa casa frente al mar que los padres de Amalé le habían regalado años atrás. Para los demás, parecían sacados de una revista. La familia Interraschel exitosa. La pareja poderosa. Los hijos hermosos. Pero el éxito a veces puede esconder grietas peligrosas. Porque detrás de puertas cerradas, Daniel había empezado a tomar decisiones que Amalé no conocía. Inversiones arriesgadas. Grandes préstamos. Promesas a socios comerciales que no podía cumplir. Al principio creía que arreglaría todo antes de que ella lo notara. Pero las deudas comenzaron a acumularse. Y como la mayoría de los negocios estaban legalmente a nombre de Amalé, la responsabilidad cayó sobre sus hombros. Poco a poco, el imperio que habían construido empezó a derrumbarse. Primero la empresa de catering. Luego uno de los restaurantes. Después un proyecto inmobiliario que salió terriblemente mal. El golpe final llegó cuando los acreedores exigieron pagos que Daniel no podía hacer. Y el único activo que quedaba con valor real era la casa de playa que Amalé había heredado de sus padres. La casa donde había crecido. La casa donde su padre solía sentarse en el porche a contar historias de África mientras la brisa del océano movía los árboles. La casa que ella creía que siempre permanecería en la familia. Pero las deudas no respetan los recuerdos. La casa fue vendida. Y Amalé firmó los documentos con lágrimas que se negó a mostrar. Daniel le sostuvo la mano después. Lo siento, susurró. Volveremos a empezar. Ella le creyó. Porque después de 30 años juntos, no imaginas que la peor traición aún está esperando más adelante. Entonces una noche, Daniel dijo algo que cambió todo. Creo que estoy deprimido. Amalé levantó la mirada inmediatamente. ¿Qué quieres decir? Simplemente me siento vacío, dijo él. Amalé se preocupó. Lo animó a encontrar algo que lo ayudara a relajarse. Tal vez deberías unirte a algún club, sugirió suavemente. Haz algo que disfrutes. Daniel asintió lentamente. Y así fue como el club de tenis entró en sus vidas. Al principio parecía algo inofensivo. Daniel empezó a ir 3 veces por semana. Luego 4. Luego casi todas las noches. Amalé se quedaba en casa. Cocinando. Limpiando. Asegurándose de que la casa siguiera sintiéndose como el lugar cálido que siempre había sido. Pero algo había empezado a cambiar. Daniel comenzó a llegar cada vez más tarde. A veces después de la medianoche. A veces ni siquiera volvía. Cuando Amalé hacía preguntas, él suspiraba. Sabes que estoy pasando por un momento difícil mentalmente. ¿Por qué lo haces más difícil? Y porque ella lo amaba. Dejó de preguntar. Pero alguien más había empezado a darse cuenta. Malik. Su hijo. Una noche durante la cena miró alrededor de la mesa. La silla de su padre estaba vacía otra vez. Malik dejó lentamente el tenedor. Mamá, ¿dónde está papá? Amalé forzó una sonrisa. Está en el club de tenis. Malik frunció el ceño. Siempre está en el club de tenis. Amalé no respondió. Porque en el fondo, ya había empezado a sentir algo que no quería admitir. La silenciosa y aterradora sensación de que alguien más podría estar ocupando su lugar. Y una noche, su peor miedo entró por la puerta. Daniel dejó su bolsa de tenis en el suelo. La miró directamente. Y dijo las palabras que destruyeron 35 años de matrimonio. Amalé, estoy viendo a otra persona. Durante unos segundos, Amalé pensó que había escuchado mal. Las palabras flotaron en el aire entre ellos. Pesadas. Frías. Irreales. ¿Qué, dijiste? Preguntó finalmente, con una voz que apenas reconocía como suya. Daniel no bajó la mirada. Eso fue lo que más le dolió. No parecía avergonzado. No parecía arrepentido. Parecía decidido. Estoy viendo a alguien más, repitió.
Amale sintió como si el aire hubiera sido arrancado de la habitación. 35 años. 35 años de amor, de sacrificios, de recuerdos, de hijos, de promesas. Reducidos a una sola frase. ¿Desde cuándo? Preguntó ella lentamente. Daniel respiró hondo. Hace unos meses. Amale cerró los ojos por un momento. Y en ese instante, todo comenzó a tener sentido. Las noches en el club de tenis. Las llegadas tarde. Las excusas. Las miradas perdidas. ¿Quién es? Preguntó. Daniel dudó por un segundo. Se llama Camila. Amale sintió una punzada en el pecho. ¿Del club de tenis? Daniel asintió. Es, de Sudamérica. Amale soltó una pequeña risa amarga. No porque fuera gracioso, sino porque el dolor era demasiado grande para procesarlo. 35 años, Daniel, susurró. Daniel se pasó la mano por el cabello. No planeé que esto pasara. Amale lo miró fijamente. ¿Pero pasó? Daniel no respondió. Y ese silencio fue la respuesta más cruel de todas. En ese momento, Malik entró en la sala. Había escuchado voces. Su mirada fue de su madre a su padre. ¿Qué está pasando? Amale abrió la boca, pero no pudo hablar. Daniel tomó la palabra. Malik, tu madre y yo estamos pasando por un momento difícil. Malik frunció el ceño. ¿Qué tipo de momento difícil? Daniel dudó. Pero antes de que pudiera suavizar las palabras, Amale habló. Tu padre tiene otra mujer. El silencio cayó como una bomba. Malik miró a su padre. Y en sus ojos apareció algo que Daniel nunca había visto antes. Decepción. Profunda. Fría. ¿Es verdad? Preguntó Malik. Daniel tragó saliva. Sí. Malik se quedó quieto unos segundos. Luego soltó una risa corta, incrédula. ¿Después de todo lo que mamá hizo por ti? Daniel no respondió. Porque no había respuesta. Amale miró a su hijo. Malik. Pero él levantó la mano. No, mamá. Sus ojos seguían clavados en su padre. ¿Cuánto tiempo? Unos meses, dijo Daniel. Malik negó lentamente con la cabeza. Increíble. En ese momento, Amara apareció en las escaleras. Había estado escuchando también. Su voz era pequeña. ¿Papá? Daniel sintió un golpe en el corazón. Amara. Pero ella ya estaba llorando. ¿Te vas a ir? Daniel no respondió inmediatamente. Y ese segundo de silencio fue suficiente. Amara se cubrió la boca. ¡Oh Dios! Amale sintió que su mundo se derrumbaba completamente. No era solo su matrimonio. Era su familia. Daniel finalmente habló. Necesito tiempo. Malik cruzó los brazos. ¿Tiempo para qué? Daniel lo miró. Para entender lo que quiero. Malik soltó otra risa amarga. ¿35 años no fueron suficientes? Daniel bajó la mirada. Amale sintió lágrimas caer por su rostro. Pero no gritó. No lo insultó. Solo preguntó algo muy simple. Algo que venía directamente de su corazón. ¿La amas? Daniel levantó la cabeza. Y después de unos segundos, asintió. El sonido del corazón de Amale rompiéndose fue silencioso, pero devastador. Daniel caminó hacia el dormitorio. Abrió el armario. Y comenzó a empacar. Amale lo observó desde la puerta. Cada camisa que doblaba parecía borrar un recuerdo. Cada objeto que guardaba en la maleta parecía arrancar un pedazo de su vida. Cuando terminó, levantó la maleta. Pasó junto a ella. Y por un momento, sus ojos se encontraron. Lo siento, dijo en voz baja. Amale no respondió. Porque algunas disculpas llegan demasiado tarde. Daniel caminó hacia la puerta principal. Malik estaba allí. Esperándolo. Si sales por esa puerta, dijo Malik con voz firme, no esperes que todo vuelva a ser como antes. Daniel lo miró. Pero no dijo nada. Abrió la puerta. Y se fue. La casa quedó en silencio. Un silencio pesado. Doloroso. Amara comenzó a llorar. Malik abrazó a su hermana. Amale se quedó de pie en medio de la sala. Inmóvil. Mirando la puerta. El lugar donde su esposo había desaparecido de su vida.
Después de un momento, Malik habló suavemente. «Mamá». Amale no respondió. Sus ojos seguían fijos en la puerta. Porque en ese instante, una mujer que había construido su vida durante 35 años con un hombre, estaba tratando de entender cómo todo podía desaparecer en una sola noche. Pero lo que Amale aún no sabía era que la historia de Daniel y Camila estaba a punto de tomar un giro que nadie esperaba. Daniel pensó que había tomado la decisión correcta. La primera noche en el apartamento que alquiló con Camila, sintió algo que no había sentido en años. Libertad. La sensación de empezar de nuevo. Camila era todo lo contrario a la vida tranquila que había dejado atrás. Era joven, espontánea, llena de energía. Su risa llenaba el pequeño apartamento, y cuando lo miraba, Daniel sentía algo que confundía con amor. Pero en realidad, era algo mucho más peligroso. Era ilusión. Las primeras semanas parecían sacadas de una película. Cenas fuera. Noches largas hablando. Viajes cortos los fines de semana. Camila le hacía sentir importante. Especial.